Muy buenas noches, estimado auditorio de Liberal del Sur. El día de hoy es martes 15 de noviembre del 2022. Llegamos a la quincena y también a la mitad del mes. Quiero agradecer que usted se haya quedado con nosotros en esta transmisión en vivo, porque tenemos la información más importante de las últimas horas. Mi nombre es Oscar Salomón y estas son las noticias del día de hoy. Y fue personal de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz quienes supervisaron las labores de los elementos policíacos en la zona sur para que de esta manera determinaran si realmente se están apegando a las normativas de cada dependencia. Personal de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz supervisaron el actuar de elementos de la zona sur durante este inicio de semana. Para ello, concretó reuniones de trabajo con elementos en los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán, Las Chuapas y San Andrés Tuxtla. Elementos de Asuntos Internos recorrieron los módulos, bases de operaciones y delegaciones para fortalecer el régimen disciplinario. Cabe señalar que durante la supervisión en Minatitlán participaron en las acciones orientadas a la detección de conductores bajo el influjo del alcohol. Los uniformados exhortaron a los mandos de las delegaciones mencionadas, así como al personal operativo y de las direcciones de tránsito y seguridad vial y transporte del Estado, a conducirse en apego a lo que establecen las normativas de esta dependencia. En este sentido, se revisó que el personal de tránsito, personal médico y los elementos de la Policía Estatal cumplieran con los protocolos de actuación al momento de aplicar las pruebas a la ciudadanía. La SSP dijo mantener cero tolerancia ante la impunidad y exhortó a la población a reportar cualquier situación de emergencia al número 911. Desde Coatzacoalcos, Elizabeth Aviña. Y fueron los trabajadores de la obra de la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Nacional aquí en la ciudad de Coatzacoalcos quienes denunciaron la explotación laboral, malos tratos y bajos salarios, mismos que lamentablemente fueron despedidos de manera injustificada por exigir mejores condiciones laborales. Explotación, malos tratos, bajos salarios y falta de condiciones laborales es lo que denunciaron trabajadores de la construcción del cuartel de la Guardia Nacional de Coatzacoalcos, motivo por el que fueron despedidos injustificadamente este martes. Serían al menos 10 los afectados provenientes de la zona serrana que solicitaron uniformes y equipo de protección, además mejores salarios y menos horas de labor, aunado al pago de aguinaldo, días festivos y finiquitos para los despedidos. Precisaron que dentro del equipo de seguridad que hace falta están los cascos, guantes, chalecos antirreflejantes, así como andamios adecuados para las tareas de altura. Insistieron que las jornadas son de más de 12 horas y a los ayudantes solo les pagan 2,300 pesos a la semana, situación que calificaron de explotación laboral. La persona de nombre Aureliano es a quien señalaron de estar detrás de todas estas situaciones, por lo que pidieron a la autoridad correspondiente interceder ante estos atropellos. Desde Coatzacoalcos, Elizabeth Aviña. Ni un peso tenía. ¿A la familia? Sí, no, luego a dónde estamos, si trabajamos para comer, sustentar a la familia a veces y nos quedamos sin un peso a esa hora, ¿no? Sí, a veces pagan hasta el lunes, ¿Cuándo fue a cobrar usted? Yo cobré esta semana hasta las 7 de la noche. Y no tenía dinero. Y no tenía nada en mi cartera, pues ahora sí iba a prestar para regresarme a mi casa porque no tenía ni para el urbano. ¿Ustedes de dónde vienen? Yo vivo aquí en Santa Marta. Pero hay gente que viene de otro De fuera, viene gente que viene de fuera. Aquí están los amigos que corrieron hoy en la mañana. Y dijeron a los soldados para que lo sacaran porque ellos solitos no te sacan, ellos están respaldados contra los compañeros de seguridad. Nosotros, ¿qué necesidad tenemos de que nos traten así? Nosotros podemos hablar con el mero de aquí de la obra, pero no lo hacen. Manda a la gente de la Guardia Nacional para que nos saquen. O sea, no es manera porque ellos no tienen derecho de sacarnos así. ¿Cuánta gente más o menos está atravesando la misma situación? Pues somos casi la mayoría. ¿Pero todos. cuántos son? Somos como 150 personas. Sí. Nosotros lo que queremos es que nos respeten el horario porque entramos de 6 a 6.
Aquí mismo en la ciudad de Coatzacoalcos lamentablemente se registró un fuerte accidente en las calles de la colonia Adolfo López Mateos de esta ciudad, en el que una unidad de transporte de carga pesada, un tráiler, se llevó de corbata a un taxi. Desafortunadamente se registraron 2 personas lesionadas, quienes eran pasajeras de la unidad de transporte público. 2 damas lesionadas y cuantiosas pérdidas materiales fue el saldo de un aparatoso accidente que se registró la mañana de este martes en la colonia Adolfo López Mateos de Coatzacoalcos. Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:30 horas en el cruce de la carretera Transísmica y Avenida del Puente, justo debajo del distribuidor vial de la carretera a Villahermosa. El presunto responsable de la colisión fue el operador de un tractocamión marca internacional color rojo, propiedad de Autotransportes Nieto, con placas del Servicio de Transporte Público Federal de Carga, con remolque tupi-tanque, que se dirigía a la zona industrial. Chocó contra un automóvil marca Nissan tipo Tsuru, habilitado como taxi, marcado con el número económico 2661, con placas del Servicio de Transporte Público Local. El accidente sucedió cuando ambas unidades transitaban de sur a norte sobre Transísmica, pero al llegar debajo del distribuidor vial, el operador del tráiler hizo una maniobra para tratar de incorporarse a la Avenida del Puente y provocó la colisión contra el taxi que circulaba en el carril derecho. Tras el impacto, el auto giró sobre su propio eje y terminó sobre el camellón central de la vialidad. Las 2 damas que viajaban como pasajeras del taxi resultaron lesionadas y fueron auxiliadas por personal de protección civil, quienes las canalizaron a la Cruz Roja para su valoración médica. Peritos de la policía vial aseguraron las unidades que fueron enviadas a un encierro para el peritaje correspondiente y el deslinde de las responsabilidades de los conductores. Y ahora nos trasladamos hasta la colonia Sector Popular de aquí de la ciudad de Coatzacoalcos. Y es que la caída de la barda de una escuela vulnera tanto a alumnos como a profesores de ser víctimas de robo. La caída de la barda en la Escuela Educación Moderna, ubicada en la colonia Sector Popular de Coatzacoalcos, hace más vulnerable a los alumnos y maestros a ser víctimas de robo. La directora del centro educativo, Jesucita Pérez López, dijo que ya solicitaron a las autoridades municipales el apoyo para levantar la estructura y evitar que nuevamente sean golpeados por el AMPA. Expresó que fue en la temporada fuerte de pandemia cuando los robos fueron constantes. Al menos 3 veces los ladrones ingresaron y se llevaron parte del inmobiliario, así como ventiladores, tanques de agua y las bombas con un valor de 80,000 pesos. En la institución van 155 estudiantes, maestros y directivos. Nos vamos ahora hasta el municipio de Minatitlán y es que será este próximo 27 de noviembre cuando se dé el sorteo del Servicio Militar Nacional en la clase 2004 y remisos. Así lo dio a conocer el secretario del ayuntamiento. Este 27 de noviembre se llevará a cabo un sorteo del Servicio Militar Nacional clase 2004 y remisos. Esto en la explanada del Palacio Municipal. Así lo dio a conocer el secretario del ayuntamiento, Guillermo Reyes Espronceda, el cual abundó que se estuvo trabajando hasta el día sábado con la finalidad que todos los jóvenes concurrieran a inscribirse para llevar a cabo su servicio militar nacional y obtener su cartilla. En esta Secretaría de la Sedena envió 700 cartillas para los jóvenes de la clase 2004 y remisos, de las cuales se utilizaron 614 de igual número de solicitantes. Reiteró la importancia de contar con el importante documento, no solo como identificación, sino ante el hecho de que en algunos trabajos se lo solicitan y hay quienes no pueden obtener el empleo por no contar con el documento. Se logró una meta de inscripción de jóvenes de 614, quienes deberán concurrir este 27 de noviembre a las 8:30 de la mañana al sorteo que tendrá lugar en la explanada del Palacio Municipal para conocer si realizará su servicio militar en cuadrado o en reserva. De acuerdo al color de la bola, si es color negro significa que los jóvenes no marchan, es decir, que no hacen el servicio, pero están a la disposición de las comandancias de la zona militar. La bola blanca significa que los jóvenes serán encuadrados en los centros de adiestramiento del Ejército, Armada o Fuerza Aérea Mexicana, es decir, que deberán acudir de febrero a noviembre a los centros de adiestramiento del Ejército, Armada o la Fuerza Aérea, en donde recibirán la capacitación sobre conocimientos básicos en la doctrina militar y realizan actividades físicas y de apoyo a la población.
Y como ya es costumbre y tradición que siempre llega en estas fechas al municipio de Minatitlán, ha arribado a esta ciudad Juan Carlos Méndez, un organillero que lleva más de 40 años promoviendo esta música que data desde el Porfiriato en distintas partes del país. El organillero, personaje que evoca los años de historia de la música en México que data desde los 1800 y al que solo podían acceder quienes tuvieran un buen estatus social. Además que el organillo o armonipan solo cuenta con un reducido número de melodías, máximo de 8. Solo son un reducido número de organilleros que se encuentran en la República Mexicana. Si acaso habrá unos 33 o 34 armonipán con organillo que se cuentan a lo largo y ancho del país. Así lo refirió Juan Carlos Méndez, organillero de corazón desde hace 40 años, en que recorre diversos lugares transportando a quienes conocen de la historia al México del ayer a escuchar la música que nació en 1800 con el Porfiriato. Él nos relata que estos organillos que logran sacar una delicada pieza de música llegaron en el Porfiriato. Por años fue el único instrumento que se usaba para amenizar fiestas y reuniones de la aristocracia. Sin embargo, hoy están en riesgo de desaparecer. De origen alemán, pero adoptado como mexicano por todo el tiempo que lleva en nuestro país, el organillo es un instrumento de viento que forma parte de la cultura mexicana, que está compuesto por una caja de madera con puntillas de bronce que emiten diversas melodías. El origen es alemán, pero se unió con México y así lograron esa armonización de notas musicales del organillo y se le adicionó un cilindro. En el municipio de Minatitlán, Juan Carlos llega cada año con su compañera y de ahí recorren varios municipios llevando las notas nostálgicas de la época, habiendo quienes colaboran con ellos con una moneda para subsistir. En el caso del changuito, dice que en aquella época era un changuito que salía con su lata pidiendo el apoyo monetario a la población. Hoy, cuidando el medio ambiente, se ha colocado un monito de peluche. Su uniforme de color caqui dice que era de los organilleros de corazón, que vienen de la revolución de Doroteo Arango, Pancho Villa, cuando se sentó en la silla, y los organilleros quedaron como dorados de Villa. Cada instrumento, uniforme y kepí forman una parte de la historia de México. Y es muy importante tener siempre en cuenta la historia de nuestro país y es por ello que el 44 Batallón de Infantería del municipio de Nanchital nos cuenta la historia de la fundación de la Secretaría de Defensa Nacional. Hechos importantes forman parte de la historia de la Secretaría de Defensa Nacional, teniendo sus orígenes desde la época prehispánica, pasando por la época colonial y la revolucionaria hasta la actualidad, formada un 8 de noviembre de 1821. El organismo del Poder Ejecutivo Federal, según el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, destacando primordialmente en funciones como la organización y entrenamiento de las Fuerzas Armadas, la defensa del país y ayudar a la sociedad civil. Así comentó el subteniente Leonardo Reyes, perteneciente al 44 Batallón de Infantería. La Guerra de Independencia de Texas en 1835, la Batalla de Puebla en 5 de mayo, contra el ejército francés en 1862, durante la Revolución Mexicana, apoyando la vestidura presidencial, destacando en la Segunda Guerra Mundial, apoyando el Escuadrón 201 y actualmente en la guerra contra el narcotráfico. A lo largo de la historia, su denominación ha sufrido muchas modificaciones, sin embargo, siempre ha sido el mismo objetivo, primeramente como Secretaría del Estado, Despacho de Guerra y Marina, Ministerio, hasta llegar a la creación de la institución que hoy conocemos, explicó. Detalló que es importante que los mexicanos conozcan sobre la historia de su ejército, saber sus funciones y cómo ha ayudado en todo el país, con diversas actividades de defensa y altruismo. En la actualidad, la Sedena ayuda en la construcción de aeropuertos, obras civiles que van de la mano con el ejército, finalizó. Y continuando con la información policíaca, fueron los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública quienes resguardaron a 30 migrantes centroamericanos en 4 municipios del estado de Veracruz, con el objetivo de brindar apoyo humanitario a las personas de origen centroamericano. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Estatal, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, resguardaron a 30 migrantes y aprehendieron a un sujeto por presunto tráfico de personas.
Elementos estatales realizaban recorridos en la colonia agrícola Librado Rivera, en el municipio de Orizaba, cuando ubicaron a 6 migrantes hondureños, 8 venezolanos, un guatemalteco, uno de Costa Rica, un cubano, un colombiano y un nicaragüense. Asimismo, en Coatzacoalcos brindaron resguardo a 4 personas venezolanas en la colonia centro de la ciudad, mientras que en Cosamaloapan, fuerzas del orden intervinieron a Yarilene al circular en una camioneta marca Dodge con placas del estado de Veracruz y detectaron a 4 personas de origen hondureño. Finalmente, en Cozoleacaque, personal de la Secretaría de Seguridad Pública localizaron en la colonia Naranjito a 3 personas originarias de Nicaragua. Los 30 migrantes fueron asistidos y recibieron el apoyo necesario, siendo canalizados posteriormente al Instituto Nacional de Migración para determinar su situación en el país. Nos vamos ahora con las noticias nacionales y Rautel N, quien fue vinculado a proceso el pasado 13 de noviembre, ha confesado que lanzó el cuerpo de Ariadna en la carretera a Morelos. Rautel N, principal sospechoso del feminicidio de Ariadna Fernanda López, admitió ante agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México haber dejado el cuerpo de la joven en la autopista La Pera Cuautla, en Morelos, lugar donde fue encontrada tras reportar su desaparición. El imputado también reconoció haber estado 2 veces en el sitio donde dejó el cadáver. La primera en la camioneta negra que aparece en los videos de su departamento y en el que transportó el cuerpo de Ariadna. La segunda en un automóvil deportivo para dejar la ropa y el calzado de Ariadna. De acuerdo con el informe, Rautel dijo que actuó de esa manera para evitarle problemas a su novia Vanessa N., también vinculada a proceso por el feminicidio de Ariadna Fernanda, y actualmente presa en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Acatitla. El pasado domingo 13 de noviembre, Rautel N. fue vinculado a proceso por un juez, quien también ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dictada días antes, la cual cumple en el reclusorio varonil Oriente. Y lamentablemente la tarde de este lunes se reportó un atropellamiento múltiple en el estado de Tamaulipas, en el que se reportaron a 24 personas lesionadas. La mayoría de ellos eran adultos mayores, quienes estaban esperando cobrar su pensión del bienestar. En el estado de Tamaulipas, este lunes se dio a conocer un atropellamiento múltiple en el que resultaron heridos al menos 24 adultos mayores, 4 de ellos de gravedad, cuando esperaban cobrar su pensión en el municipio de Río Bravo. Además, varios presentaron crisis nerviosa. De acuerdo con Protección Civil del municipio de Río Bravo, el número de heridos ascendió a 24 personas, en su mayoría adultos mayores. A través de la cuenta de Twitter de Irving Barrios Mujica, el titular de la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas confirmó el accidente. El fiscal general de justicia de la entidad, minutos antes de las 12 horas de este lunes, informó en su cuenta de Twitter que se trató de un atropellamiento múltiple de adultos mayores, quienes iban a cobrar su pensión en Río Bravo. Asimismo, el funcionario mencionó en un primer momento que se trataba de por lo menos 10 lesionados, así como de un detenido, de quien no especificó si era el conductor responsable del accidente. Mientras tanto, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado se encontraban trabajando en el lugar. Entre las víctimas se encuentra también un agente de tránsito y vialidad. El resto son adultos de la tercera edad que hacían fila para cobrar la pensión. Y esta es una noticia que ha conmocionado al país completo y lamentablemente a través de un comunicado emitido por la Marina mencionaron que ha muerto la perrita Frida, la perrita rescatista, quien fue heroína en el sismo del 19 de septiembre del 2017. La perrita Frida, famosa por participar en las labores de rescate durante el sismo del 19 de septiembre del 2017, murió. Así lo informó este martes la Secretaría de Marina. El secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, también lamentó la muerte del elemento y destacó su labor a partir de la lealtad y el trabajo en equipo. Frida fue una labrador de color miel que nació el 12 de abril del 2009 en la unidad canina de la Secretaría de Marina, ahora subgrupo de control canino perteneciente al Estado Mayor General de la Armada de México. La última aparición de la perrita Frida acudió durante su homenaje en octubre. Desde sus primeros días de nacida, la cachorrita comenzó su entrenamiento, en el cual sus entrenadores observaron las cualidades ideales para llevar a cabo sus funciones dentro de las filas de la Armada de México, recordó la institución en un comunicado.
Y estas fueron las noticias del día de hoy. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como @LiberalDelSur para estar siempre al tanto de toda la información. Nos vemos mañana con muchas más noticias. Mi nombre es Oscar Salomón y que pase muy buenas noches.